República Oriental del Uruguay. Diario oficial 18 de febrero de 2026. Hoy vamos a sumergirnos en una serie de avisos públicos que, la verdad, juntos componen un retrato fascinante del país. Sí, es que parece pura burocracia, pero en realidad es el pulso de la sociedad. Totalmente. Vamos a analizar de todo, desde la red de herencias que se abren, correcciones en partidas de nacimiento de hace más de un siglo, Ya. hasta un listado detalladísimo de infracciones de tráfico, que nos dice mucho de cómo se vive en la carretera. Es que pasamos de lo más solemne de la vida de una persona a lo más prosaico, por así decirlo. Y todo queda registrado con la misma seriedad. Pues mira, empecemos por ahí, por el final, o bueno, por lo que viene después. Hay docenas y docenas de avisos de apertura de sucesiones. Son, pues eso, llamamientos públicos a herederos, acreedores. Sí, por todo el país además. Montevideo, Maldonado, Rosario. Cubren todo el territorio. Y la complejidad, varía muchísimo. Tienes casos muy directos como el de un tal Rubén Francisco Moller Moyano en Montevideo. Pero es que de repente te encuentras con un verdadero rompecabezas. Escucha esto, es que parece un trabalenguas. A ver. Se llama a los herederos de, y cito, Soane Seoane Cherro o Seoane de Croci Adela, Croci Seoane Ada o Ada Cleopatra y Croci Matos o Mato Sergio Nelson. Madre mía. Imagínate desenredar ese árbol genealógico. Eso no es una herencia, es casi una investigación. Totalmente. Y esa complejidad en los nombres nos habla de muchas cosas, ¿eh? De migración, de errores de registro a lo largo de los años. Claro. Pero lo interesante aquí es por qué se hace público todo esto. El objetivo es la transparencia. Absoluta. Entiendo lo de la transparencia, pero ¿es realista hoy en día? Mencionan una ley, la 16.044, que da un plazo de 30 días. ¿De verdad alguien se entera de que es heredero leyendo el diario oficial? Suena un poco antiguo, ¿no? Es una buena pregunta, la verdad. Y es un debate que siempre está ahí. Hoy por hoy, es poco probable que un sobrino que vive en el extranjero se entere así. La función es más bien formal, legal. Ah, entiendo. Crea un registro público, incontestable, de que se dio la oportunidad a todo el mundo. Sin este paso, cualquier herencia podría ser impugnada. O sea que la publicación no es tanto para informar, sino para crear una especie de escudo legal para todo el proceso. Para que nadie pueda decir, a mí no me avisaron. Exactamente. Es el pilar de la seguridad jurídica. Su valor no es la difusión, sino su permanencia como prueba legal. Vale, eso le da otra dimensión. Y de ese final de la vida pasamos a algo que me ha llamado muchísimo la atención. La gente que literalmente reescribe su propio comienzo. Me refiero a las rectificaciones de partidas. Que son un reflejo de cómo la identidad no es algo estático, ni siquiera en los papeles. Es que es alucinante. Hay varios casos de personas que piden cambiar la nacionalidad en su partida de nacimiento, décadas después. Ya. Por ejemplo, se pide corregir la partida de Américo Claudio Andueza Bacci, que es de 1911. De 1911. Y la de Faustino Saúl Gómez, de 1947. En los dos casos piden cambiar donde dice nacionalidad, oriental, por español. Y también está el de Malán Julio Llorio La Rosa, que pide cambiar oriental por argentino. Claro. Esto nos cuenta muchas historias, ¿eh? Primero, que alguien nacido en esa época fuera inscrito como oriental es lo normal. Era el gentilicio oficial de Uruguay. Entonces, ¿por qué cambiarlo ahora a español o argentino? Puede ser por temas de conseguir otra nacionalidad. Es muy probable. Muchas veces estos trámites están ligados a obtener un pasaporte europeo, por ejemplo, reconociendo la nacionalidad de los abuelos. Pero también puede ser algo de identidad familiar, de formalizar una herencia cultural, o simplemente corregir un dato que ellos consideran inexacto. Es como una arqueología familiar. Me gusta esa idea, arqueología familiar. Y luego está el caso que demuestra el poder de un simple error. En Maldonado se pide corregir la partida de nacimiento de una niña, Valentina Milagros. Ajá. Resulta que el apellido del padre estaba mal. Ponía Suárez Hernández, cuando en realidad era Ramírez Suárez. Y claro, eso lo cambia todo. Completamente. La consecuencia es que el apellido legal de la niña cambia a Ramírez Parra. Fíjate. Un error de transcripción quizá hace años y la identidad de una persona queda marcada hasta que alguien inicia este proceso para corregirlo. Es un ejemplo perfecto de cómo se construye la identidad legal.
Y a veces cómo hay que deconstruirla para arreglarla. ¿Nos recuerda la importancia de la precisión? No son solo nombres en un papel. Es la base de todo. Exacto. Así que el Estado registra y corrige nuestra identidad, pero también se ocupa de regular nuestro comportamiento más cotidiano y a juzgar por esto con mano firme, sobre todo en las carreteras. Sí, las notificaciones de multas de la policía caminera y las intendencias ocupan páginas y páginas. Es una radiografía. Y lo primero que salta a la vista es casi una rebelión contra lo más básico. ¿El qué? Cientos y cientos de multas por conductor sin cinturón y acompañante sin cinturón. ¿Qué nos dice esto? ¿Es un descuido masivo o hay algo más? Es una pregunta clave. Podríamos pensar que fallan las campañas de concientización. Pero también puede ser un indicador de lo que algunos llaman fatiga normativa. Fatiga normativa. Sí. Cuando hay tantas reglas, la gente a veces inconscientemente elige cuáles cumplir, y el cinturón, por desgracia, parece ser una de las que se saltan. A pesar de que salva vidas. Qué curioso. Y luego están las distracciones, claro. Multas por conducir CISP móvil, usar el móvil, vamos. Un clásico ya. Y un capítulo aparte para las motos. Las infracciones se repiten sin parar. Moto circular sin reflex, o sea, sin el chaleco reflectante. Sí. Motos falta un espejo. Y, por supuesto, no tener el seguro obligatorio. El caso de las motos es muy relevante, son un colectivo muy vulnerable, y esas normas no son un capricho. El chaleco, los espejos, están ahí para prevenir accidentes graves. Que se repitan tanto las multas sugiere que la percepción del riesgo en algunos casos sigue siendo muy baja. Y hay un punto que me parece especialmente sensible, la seguridad de los niños. Aparecen de forma recurrente multas por 0 a 12 años sin SRI. Es decir, niños viajando en el coche sin su silla. Uf, eso es demoledor. Es un comportamiento de riesgo que afecta a los más vulnerables. Habla de una falta de conciencia muy peligrosa. Totalmente. Y bueno, luego están las clásicas, adelantar con franja amarilla, línea continua, o el giro en U en lugar prohibido. Pero espera, que he visto una que me ha dejado perpleja. Una multa por caída de excrementos del vehículo. Sí. Bueno, la realidad siempre supera a la ficción. El derecho tiene que intentar cubrirlo todo. Ya veo ya. Desde el transporte de ganado hasta una mudanza mal hecha, todo está regulado. Y lo que también es notable es el nivel de detalle de las intendencias. Maldonado, Montevideo, detallan las multas por exceso de velocidad con una precisión. Sí. Te dicen la calle exacta, la hora y el rango, hasta 20 kilómetros por hora, entre 21 y 30, entre 31 y el doble del límite. Eso demuestra que el sistema de fiscalización es cada vez más tecnológico, basado en datos. Ya no es solo el agente de policía. Son cámaras, sistemas automáticos. Exacto, en puntos estratégicos seguramente identificados como de alto riesgo. Claro, la pregunta que se hará mucha gente es, ¿esto es por seguridad o es por afán recaudatorio? A ver, la respuesta es compleja. Evidentemente hay un ingreso para las arcas públicas, pero si lo vemos desde la perspectiva de las políticas públicas, esto no es solo una lista de multas, es un mapa del riesgo. Un mapa del riesgo. ¿Sí? Nos dice dónde, cuándo y cómo se producen los comportamientos peligrosos. Es, aunque suene exagerado, un documento de salud pública. Nos dice de qué tenemos que protegernos en la carretera. Es una buena forma de verlo, sí. Para terminar, hay un par de avisos más que muestran la increíble diversidad de asuntos que se gestionan aquí. Sí, aquí es donde se ve el engranaje del sistema en su nivel más fundamental. Por ejemplo, los emplazamientos. Citaciones judiciales públicas. Por un lado, se cita a 2 personas en un proceso de adopción en Toledo, algo súper íntimo, personal. ¿Ya? Y justo al lado se cita a una empresa, Argos Froyanes Limited, por un proceso laboral. 2 mundos, el familiar y el empresarial, que se encuentran en el mismo sitio. En ambos casos, la publicación es la garantía. El último recurso del debido proceso. Luego hay asuntos que parecen sacados de una novela. La Intendencia de San José publica un aviso de una señora, Irma Dolores Puga, que solicita una segunda copia del título de propiedad de su nicho, el número 1858 del cementerio. Fíjate hasta qué punto llega. Hasta la propiedad en el más allá queda registrada y protegida. Claro. Demuestra que el derecho de propiedad es un pilar. Para esa señora,
Ese documento es tan importante como la escritura de su casa. Y del final de la vida de una persona al final de la vida de una empresa. También se anuncian procesos concursales. Vemos el caso de Nemor CSA, donde se detalla el acuerdo con sus acreedores para liquidar las deudas. El cierre ordenado de un capítulo económico. Lo fascinante de todo esto es que el diario oficial funciona como el sistema operativo de la sociedad legal. Cada uno de estos avisos, que pueden parecer pura burocracia, en realidad es un pilar de la seguridad jurídica. Claro. La citación en el caso de adopción, el aviso del nicho, el concurso de acreedores, todo asegura que el proceso sea justo. Es el mecanismo que hace que las reglas del juego sean públicas, ¿no? Que la vida legal de un país sea transparente. Exacto. Evita la arbitrariedad, el secreto, que son enemigos de la justicia. Entonces, resumiendo, en las publicaciones de un solo día hemos viajado por el ciclo completo de la vida. ¿Sí? Nacimientos que se corrigen, familias que se reconfiguran, herencias, empresas que cierran y la rutina diaria de las normas que nos regulan a todos. Es un retrato increíblemente detallado y sin filtros de una sociedad. Y lo que es notable es cómo se crea un archivo permanente consultable. Hay un aviso que me llamó la atención. Una intimación en Rivera a los herederos de una tal Ana Míguez Amoraes, Ah, sí. para que acepten o repudien su herencia en un plazo de 40 días. Un momento decisivo para esa familia que de otro modo sería privado y aquí queda registrado para siempre. Un registro que sobrevivirá a todos los implicados. Sin duda. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar, sobre todo hoy. ¿Cuál? En una era donde nuestra vida digital es tan volátil, tan efímera, donde los mensajes desaparecen, los perfiles se borran, ¿cuál es el valor de este tipo de registro público, permanente y sancionado por el Estado? Es una buena pregunta. Nuestra vida online parece enorme, pero quizás muy frágil. Exacto. Y nos lleva a la pregunta final. ¿Qué historias podrán reconstruir las generaciones futuras sobre nosotros a partir de los equivalentes digitales de estos avisos oficiales? ¿Existirán? ¿O nuestra era, a pesar de la avalancha de información, dejará tras de sí un archivo oficial sorprendentemente vacío?